Ya estamos de regreso, chicos. Hoy vamos a ver un tema más de organización y métodos. Y quiero comentarles que, bueno, ya a partir de la reunión que hizo el maestro Héctor con sus papás, ya ustedes saben que van a hacer exámenes, que se les va a aplicar un examen de todas las clases que hemos tenido. Y en mi caso, pues conmigo tienen 4 asignaturas. Tienen 4 asignaturas que tienen que aprobar. Entonces, de esas 4 asignaturas, formación emprendedora, yo he decidido no hacerles examen y, y únicamente les voy a evaluar con sus trabajos. De manera que aquellos que no tengan trabajos, pues no van a tener calificación. Esto se los digo porque están en tiempo de poder hacer sus trabajos y enviarlos, ya que de otra forma eh, no va a ser posible, no va a ser posible que tengan una calificación, ¿de acuerdo? Eh, de acuerdo al número de clases, por cada clase es una actividad que yo les dejé y que si, dependiendo si cumplieron o no cumplieron, es la calificación que yo les voy a asignar. En el caso de administración, organización y métodos y economía, ahí sí les voy a hacer un examen escrito, por lo que yo les pido que tengan todos sus trabajos, porque de ellos es de lo que yo voy a considerar para su examen, de todos los trabajos que ustedes hicieron, de cada tema, es de donde yo voy a hacer el examen. Entonces, sí les pido que pongan orden, que se preocupen por cumplir, porque eso les va a ayudar. Por aquí ya está Dania y Xochitl. Yo con ustedes voy a empezar la clase, ojalá se conecte Kevin también y pueda tomar la clase. Eh, si no, si no es posible que se conecten, espero que ustedes les hagan llegar a Abraham todo lo que les estoy comentando con respecto a los exámenes. Solo va a haber exámenes en administración, en economía y en organización y métodos. Voy a considerar todo lo que ustedes tienen en sus trabajos para ese examen de cada materia. De formación emprendedora, su calificación únicamente va a ser sus trabajos. Ahí yo no les voy a aplicar examen, ya que tenemos 4 asignaturas que me interesa que ustedes puedan aprobar. Y en caso de formación emprendedora, pues son más o menos temas formativos que con el solo hecho de tomar la clase se les queda un conocimiento y entonces pues es más fácil poderlos evaluar así. Por eso decidí no hacerles examen solo en formación emprendedora. ¿De acuerdo? Y pues voy a empezar la clase con ustedes. Hoy vamos a ver el tema de diseño del sistema de producción, que tiene 5 contenidos. Hoy vamos a ver el primero. Este contenido de diseño del sistema de producción se llama localización de plantas de producción. Este tema es bastante extenso, sin embargo vamos a tratar de verlo de una manera resumida para que ustedes no se compliquen la existencia. Localización de plantas de producción es el contenido que vamos a ver. En la localización de plantas, me refiero a plantas de producción, es la ubicación adecuada de una organización en la que se contempla a todos los elementos o factores en una interacción constante, oportuna y eficiente que sinérgicamente permita la obtención óptima de su producto o servicio final. Como pueden ver, la localización de la planta va a tomar en consideración muchísimos factores o diversos factores que le van a permitir sacar un buen producto o servicio final obviamente para los clientes.
La localización de instalaciones está en este esquema, como pueden observar. Puede ser industriales, plantas industriales o plantas de servicios. Aquí ustedes van a sacar productos, acá van a sacar servicios. La localización de estas instalaciones es importante. Destacar que la extensión del ciclo de vida de una organización depende ampliamente del sitio o región donde se quiera instalar. Si nosotros no tenemos una buena localización para la empresa, lo que va a pasar es que se va a ir a la quiebra por diversas situaciones. Entonces es importante que el sitio donde se va a instalar sea el correcto, ya que si algunos factores decisivos de localización fallan en el momento de la concepción de la organización, esta tiende a acortar su ciclo de vida y se tiende a recurrir en el reacomodo de las instalaciones. Las empresas en ocasiones por el lugar donde se ubican no son exitosas. Por eso es importante hacer un estudio previo para la localización de dónde se va a poner a funcionar. La localización de instalaciones representa un elemento fundamental. Se debe de tomar en cuenta a la hora de planificar las futuras operaciones de cualquier empresa. Quiere decir que nosotros no solamente vamos a decir, no, pues yo tengo el capital y voy a poner mi empresa. Y se acabó. Tienes que hacer un estudio a conciencia del lugar, de la localización de la empresa, porque de ello va a depender el buen funcionamiento y el éxito. Este estudio puede tener un efecto condicionador sobre la tecnología utilizada en el proyecto. No sería una evaluación de factores tecnológicos. Hay más de una solución factible adecuada. Quiere decir que en este estudio de localización tú tienes que ver varias opciones, la que más se acomode a la necesidad de producción de la empresa, la que más tenga que ver con la afluencia de gente, que tenga medios de transporte accesibles para que tú puedas beneficiarte de todo ello. También el nivel de prefactibilidad, las variables no son calculadas en forma concluyente. Quiere decir que si de las variables que nosotros escojamos para el estudio, algunas nos arrojan datos negativos, tenemos que considerarlos para la localización de la planta. El tiempo, una localización que se ha determinado como óptima en las condiciones vigentes puede no serlo en el futuro. Nuestras sociedades son cambiantes. De pronto dicen, bueno, pues la empresa o la planta la vamos a ubicar a las afueras de la ciudad por múltiples características. Pero resulta que en pocos años esta ciudad crece y de pronto la planta se ve rodeada de unidades habitacionales donde ya su funcionamiento resulta un tanto difícil por el transporte que tiene que llegar a ella, por las emisiones de contaminantes o de residuos que tiene, no sé, diversas cuestiones hacen que tenga entonces que buscar otra localización para que sea acorde con sus necesidades. De manera que el tiempo es fundamental. La selección de la ubicación debe tener en cuanto su carácter definitivo o transitorio y optar por aquellas que permitan obtener el máximo rendimiento del proyecto. Maestro Lino, buenos días, ¿cómo está? Bien, acuérdense, estamos hablando de la localización de la planta de producción.
Esta localización tiene principios. Fíjense, si nosotros hacemos una macrolocalización, estaríamos hablando de una región, de un país, estaríamos hablando de una región o de un lugar específico, ya donde marcamos calles y número, ¿sí? Podríamos estar marcando estado, ciudad inclusive, o podríamos estar marcando país. La ubicación ideal de una planta, fábrica o almacén será aquella en donde se logren costos de producción y distribución mínimos y donde los precios y volúmenes de venta conduzcan a la maximización de beneficios. Dependiendo de la ubicación que nosotros tengamos de nuestra planta de producción, van a ser los beneficios que obtengamos. Si no tenemos costos elevados en producción o en transporte o en mano de obra, nuestros volúmenes de producción serán menores y los beneficios también serán menores. Entonces, es una estrategia fundamental para una empresa tener una buena ubicación. La localización de la empresa nunca debe afectar el normal desarrollo de las actividades empresariales. Por eso es importante, como les decía, si la empresa requiere que sea un lugar donde no haya mucho movimiento, así podría ser cerca de la ciudad, pero no precisamente en la ciudad, quizá a las afueras, esto le da mayor capacidad de movimiento y de funcionamiento. Siempre y cuando sea lugar accesible para transporte y obviamente para quienes tienen que depender de esa empresa en cuanto a su producción. El estudio de localización consta de 3 pasos. Estos 3 pasos son los siguientes. Primero, elegir el territorio o la región en general. Seleccionar dentro de la localidad el lugar específico de la planta y escoger la localidad particular dentro de la región. Podríamos de estos 3 pasos hablar de la macro localización y estaríamos hablando del país. ¿Dónde vamos a poner nuestra planta? ¿La vamos a poner en México? ¿La vamos a poner en Estados Unidos? ¿En qué país la vamos a poner? O estaríamos hablando también en qué estado de nuestro país la vamos a poner. La localidad, en qué municipio la vamos a poner. Podríamos hablar del país, podríamos hablar del estado y podríamos hablar de la ciudad de manera específica y todavía más específico seleccionar entre qué calles, en qué colonia, qué número de esa calle va a estar la empresa. Son los pasos: el país, el estado, la ciudad o municipio donde se va. Y si nos vamos más todavía a la microlocalización, de aquí dependeríamos, se localiza en tal dirección, ¿sí? Pero estos son los 3 pasos básicos de la localización, del estudio de localización de la planta de producción. En el análisis preliminar cada empresa deberá determinar cuáles son los criterios importantes en la evaluación de las alternativas. Cuando nosotros hablamos de evaluación de alternativas, quiere decir que no nos concretamos a tener una sola alternativa, sino buscamos varias opciones y de ellas al final tenemos que determinar cuáles se apegan a los objetivos que quiero lograr. El equipo de localización deberá evaluar la importancia de cada factor, distinguiendo entre los factores dominantes y los factores secundarios. Para poder hacer un análisis preliminar de la localización de la planta de producción, se tiene que conjuntar un equipo multidisciplinario que sea el que pueda determinar qué
qué alternativas son las más adecuadas. Los primeros son imprescindibles y los segundos son deseables, hablando de la importancia de los factores que se van a evaluar en cada alternativa. Se trataría aquí de estudiar las estrategias empresariales y políticas de las diversas áreas, principalmente operaciones y marketing, para traducirlas en requerimientos para la localización de las instalaciones. Nosotros tenemos que tomar en cuenta si es funcional para las operaciones que se van a realizar en la empresa y si la información para ventas a través del marketing puede ser posible desde ahí. La selección de la localización es a través de análisis cuantitativo y cualitativo. Se compararán entre sí las diferentes alternativas para conseguir determinar una o varias localizaciones válidas. El objetivo del estudio no debe ser buscar una localización óptima, sino una o varias localizaciones aceptables. Quiere decir que en la mayoría de los casos, cuando se hace un estudio de localización, prácticamente es imposible encontrar una localización óptima, pero sí podemos encontrar varias aceptables que con el trabajo del equipo multidisciplinario pueda llegar a ser la mejor. En última instancia, otros factores más subjetivos, como pueden ser las propias diferencias de la dirección, determinarán la localización definitiva. Aquí los mandos altos son los que al final deciden de las opciones aceptables la que deberán elegir para su empresa. Y entonces, ya que se ha definido el lugar, pues empieza a diseñar el edificio o infraestructura con espacio suficiente para futuras ampliaciones. Ya tenemos la localización en el país, en el estado, en la comunidad, y ahora vamos a diseñar cómo debe estar constituida la empresa. Definir si la empresa va a ser de transformación o de ensamble, dependiendo a qué se dedique o cuál sea el tipo de producción, si de bienes o servicios. Definir el producto, determinar el sitio, terreno y comunidad para la ubicación de la planta, seleccionar los equipos de distribución en forma óptima según las necesidades. Para esto se necesitarán diagramas de flujo. Para todas las actividades a realizar es mucho más fácil que los empleados o los operarios puedan llevar un seguimiento a través de un diagrama de flujo. Expandir una instalación. Aquí vamos a ver tres posibilidades del por qué se requiere la localización de una planta de producción. Se puede ser para expandir una instalación ya existente. Expandir quiere decir ampliar. Esta opción solo será posible si existe eficiente espacio para ello. Puede ser que el terreno donde esté la empresa sea suficientemente extenso como para poderle hacer una ampliación y expandirla en esa misma instalación. Generalmente origina menores costos que otras opciones, especialmente si la expansión fuera prevista cuando se estableció inicialmente la instalación. Puede ser una alternativa atractiva cuando la localización a la que se encuentra tiene características muy adecuadas o deseables para la empresa. Quiere decir que si ya se cuenta con una empresa localizada en determinado lugar, pero ya no es suficiente para la producción que se requiere, entonces lo que se puede hacer es en ese mismo lugar hacer una ampliación o expandir la instalación ya existente, y esto pues se va a seguir utilizando el beneficio que ya se tiene. La otra es cerrar esas instalaciones en algún lugar y abrir otras en otros sitios. Esta opción puede generar grandes costes, por lo que la empresa deberá comparar los beneficios de la localización con los que se derivarán del hecho de que permanecer en el lugar actualmente ocupado.
Cuando una empresa decide cerrar instalaciones, eh, se arriesga a que sus clientes potenciales decidan ya no comprar o pongan pretextos de a lo mejor de transporte, a lo mejor de distancias, dependiendo de la localización donde quiera ser trasladada. Dicen que cuando un negocio tiene mucho éxito en un lugar y en ocasiones desean cambiarse para ampliarlo y tener mucho más clientes, a veces no funciona. Por eso es importante que esta opción se medite conscientemente. Les platico, había por allá por el área del aeropuerto, aquí en Acapulco, había un negocio de mariscos que tenía, siempre estaba llenísimo, pero llenísimo, y las instalaciones que tenían eran solamente un techo y todo era abierto, no había paredes, pues. Y entonces la gente iba y aparte tenían la preparación de sus mariscos, eran exquisitas. Entonces había mucha gente. Y bueno, el propietario decidió ampliar para atender a mayor cantidad de personas, decidió cerrar ese lugar y abrir otro mucho más grande, cerca de ese mismo lugar, pero en otro sitio. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en este caso? Pues que la gente ya no iba. Estaba un lugar enorme, eh, ya en otras condiciones, ya había, no estaba totalmente abierto y, y la gente no iba, aún sabiendo que era el mismo dueño y que quizá los mariscos iban a tener el mismo sabor, ya la gente no iba. ¿Por qué? No sé la mentalidad de los clientes a qué se debe, pero bueno, aquí ese es un ejemplo sencillo de lo que puede significar cerrar y abrir en otro lugar, pero en ocasiones es necesario, por eso es que hay que hacer un estudio profundo de eso. La otra es añadir nuevas instalaciones en nuevos lugares, ahora sí, ya conscientes de que ya es necesario trasladarse, pues entonces hay que hacer nuevas instalaciones. A veces esta puede resultar una opción más ventajosa que la anterior, otras veces es simplemente la única opción posible. En todo caso, será necesario considerar el impacto que tendrá sobre el sistema total de las instalaciones de la empresa. Pero hay ocasiones en que ya no hay opciones, entonces tienen que hacerlo. Bueno, pues entonces hay que hacer un estudio y considerar todo aquello que pueda revertir la inversión. El alcance de un proyecto de localización de planta, si lo vemos en este pequeño esquema, las decisiones de orden estratégico deben ser abordadas por las organizaciones desde un enfoque sistémico que parte, en este caso, por la conformación de un grupo interdisciplinario encargado del proyecto de localización. Como pueden ver, esto no lo puede hacer cualquier persona, esto no lo puede hacer una persona, lo tienen que hacer un grupo interdisciplinario, que todos los que tengan los conocimientos suficientes y que tengan las competencias para sacar adelante el proyecto. La conformación de los elementos críticos de mercados como volumen, localización geográfica, precios, competencia, calidad requerida y el análisis, evaluación y selección de la tecnología apropiada. Todas estas características de una empresa tienen que ser tratados en un grupo interdisciplinario para ver si van acorde con lo que se desea en la planta de producción. El desarrollo de la logística del proyecto, estimación de capital, elementos de costos, distribución de fletes, costos de mano de obra, servicios, como ven, son otros aspectos relacionados con la producción, análisis y selección de localización en función de aspectos técnicos de mercado.
Todos estos aspectos tienen que ser tratados antes de decidir la localización de una planta de producción. La evaluación económica y justificación del proyecto, definición de actividades, programas, para organización del proyecto, su ejecución, planeación de actividades acordes a la filosofía, la ingeniería de procesos, esto es a detalle, compra de equipo, construcción, instalaciones, pruebas mecánicas y arranque. No solamente implica una nueva planta, no es solamente ya tengo el lugar, ahora ya debo de tener la construcción, el edificio, ahora ya que está el edificio, debo tener el equipamiento adecuado, debo de tener los trabajadores adecuados, la mano de obra, debo de tener toda la materia prima que se requiera. Entonces es todo un estudio lo que se necesita para llevar a cabo la localización de una planta de producción. Como ven, es bastante extenso. Traté de resumir lo más que pude, ojalá le hayan entendido, para que puedan hacer contestar las siguientes preguntas. Son solamente 5 preguntitas. ¿A qué se refiere la localización de las plantas? Menciona los principios de localización, recuerden que son 3, están en un esquema. ¿Cuáles son los pasos del estudio de localización? Cuando se presenta la opción de expandir una instalación ya existente, ¿en qué consiste el alcance de un proyecto de localización de planta? Todo esto lo van a poder corroborar nuevamente en el video de la clase. Yo espero su trabajo, acuérdense que con ello les estoy evaluando. Esta tarea ya está en el aula virtual, desde ahí la pueden descargar, la pueden contestar y la pueden subir nuevamente o enviarla a mi correo electrónico. También pueden volver a ver en Facebook el video de la clase para que contesten, o bien pueden verla en un rato más en el aula virtual, o si gustan en mi canal de YouTube, también ahí estará disponible. Bueno, esto es todo, chicos. Nos vemos en un ratito más. A las 10:40 nos vemos para su clase de administración.